Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de The Corner, jornada número 18 de la Premier League. Leonardo Wallman, Memo Navarro, Eduardo Zurita y Pepe del Bosque. Leo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Excelente, todo bien. Felices fiestas a todos los que me descendieron en el video que hicimos sobre los jugadores que podrían participar en un equipo que pudiera competir estando fuera del top 6 para competir por la Premier. Te dieron Pero con bien, todo, ¿eh? me dieron con todo, le dieron con todo. Poca fe en algunos de los jugadores que además tuvieron buena jornada, ya lo discutiremos. De acuerdo, ha ganado el Arsenal, sufrió, pero el primer tiempo es muy completo. Tenemos que hablar de uno de los partidos de la temporada, la derrota del Chelsea ante el Aston Villa, los cambios, las modificaciones tácticas de Unai Emery que le dan el triunfo al conjunto de Birmingham. También victoria del Manchester United, triunfo del Manchester City eh, en una aduana muy complicada porque era un partido que a mí me da la sensación de que ahora sí el City ya formalmente ha puesto su firmemente su postura de candidato al título al ganar esta clase de partidos como los que ha ganado ante el Nottingham Forest. Y también hablaremos de la victoria de Liverpool. Memo Navarro, ¿cómo estás? ¿Cómo están, señores? Feliz Navidad para la gente, ahora que pasó. Feliz Año Nuevo adelantado. Buena jornada. Me parece que esos equipos de la parte media alta de la tabla hacia arriba, pues cumplieron. Liverpool, United, a excepción del Chelsea, por supuesto, que se enfrentaba contra el Villa y se empieza ya a decantar más el tema del descenso. Leeds no deja de sumar y de dejar buenas sensaciones. No vamos a hablar tanto de ese partido, pero quiero apuntar que para mí es de los goles más bonitos que hemos tenido en toda la temporada, colectivamente hablando, ese que le marcaron al Sunderland. Otra vez Calvert-Lewin. Calvert-Lewin, que yo ya me lo empiezo a imaginar en junio de 2026. Entre él y Watkins. Después de la actuación que tuvo Watkins, poco... Es que a mí me parece que Calvert-Lewin, como 9 suplente, cuando ya vas a tirar balones al área, 9 goleador para 9 casarte ahí el goleador, tiene remate. un repertorio de movimientos dentro del área, creo que muy destacado, podría ser útil, aunque claro, Watkins lleva mano y que también en la última Eurocopa, por ejemplo, entró, lo hizo bien. El Fulham, que ya hiló 3 victorias consecutivas, el West Ham que sigue ahí, bueno, creo que ya empieza, ahora sí, como decía Leo hace un par de semanas, a definirse más cada zona de la tabla. El que sigue sin ganar Suri, y con eso podemos arrancar rápidamente, es el Bournemouth, que son 9 sin conocer la victoria por parte del equipo de Andoni Iraola, y esta vez cayó y además fue goleado ante el Brentford. Saludarlos a todos con mucho gusto primero y luego decir que el Bournemouth lleva 2 meses muy flojitos, sobre todo porque en ninguna fase del juego puede sobreponerse, ¿no? Con balón, a veces me parece que es Semeño, nada más, o sea, la inspiración de Semeño, y luego sin balón cuando la pierden. Habíamos hablado bien al principio, por ejemplo, de Akité. La verdad es que en cuanto a ir al duelo, en cuanto a anticiparse, en cuanto a defender área, no me está gustando nada. Y entonces en esa transición al Bournemouth le cuesta. Y ahora el Brentford, que venían justamente en tendencias diferentes, le vino muy bien ese tipo de partido. No es cierto que el Brentford tampoco tiene como para ese resultado, me parece, pero sí está siendo muy contundente y muy sabedor de lo que tiene, es decir, juego exterior. De hecho, ahora que no está, por ejemplo, Utara, Luis Potter y Shade se están haciendo completamente las claves del equipo y a partir de ello, bueno, pues dañan constantemente al Bournemouth y por eso la goleada. Es un partidazo el de Igor Thiago, si pueden, igual y no ver el partido completo, pero ver El ahí apoyo y la sus asistencia en uno de intervenciones. los goles es No, fantástico. de locos. Cómo proyectaba Shade, cómo metía el cuerpo para oxigenar ahí al equipo. Me parece un gran partido y ha venido jugando bien. Hay que decírselo también a la gente porque muchos estamos frustrados con que su producción ha bajado Dejó de marcar en el goles, fantasy. piensan que a nivel fantasy dejó de producir y por lo tanto eso quiere decir que está jugando mal, pero esta es la muestra de que aunque no marque goles, aporta Está bien. mucho en ofensiva. Que de hecho algo curioso es que los dos Igor me parece que hicieron una jornada espectacular con el Nottingham Forest y los dos están peleando ahí por alcanzar a rascar un lugar Que en los volteen a Brasil. ver un poquito. Exactamente. Sí, sí. Y, Entonces, muy bien. del Bournemouth solo decir, llegó un punto en el que era el segundo de la tabla, claro, con la temporada muy joven, pero después de que abren perdiendo contra el Liverpool y además ahí se estaban metiendo al partido en Anfield, después hilan varias victorias consecutivas y desde entonces no han ganado
tenía una de las mejores presiones en toda la Premier League. Eso se ha ido desvaneciendo. No tiene tantas lesiones tampoco. Sí algunas bajas en medio campo que veníamos resaltando. Y ojo si pero se le va a Semeño. creo que es un tema preocupante. Se dice que Semeño ya ni siquiera jugaría la siguiente jornada porque el City lo quiere. Llegaría al Manchester City el fin de semana contra el Chelsea. De hecho, es desde ese partido que los hypeamos mucho entre el Palace y el Bournemouth, que desde ahí esa presión ya es inexistente, o más bien descoordinada, y por eso pasa lo de las transiciones que ya mencionaba desde antes. Tenemos que empezar hablando del Aston Villa que ganó en Stamford Bridge. Un partido que a mí me encantó por lo que fue el trámite, porque el primer tiempo del Chelsea me parece muy completo, porque hay 0 expected goal del Aston Villa en la primera mitad, es decir, no generaba nada. Además, su principal activo, Morgan Rogers, estaba siendo completamente anulado, además que él individualmente andaba en un día fallón. El Chelsea recuperaba todas las segundas jugadas, apretaba muy bien. Badiashile se estaba comiendo completamente a los atacantes. Watkins luego entra en la segunda parte porque Malen fue titular. Incursionó Buendía en el carril izquierdo, donde estaba jugando Morgan Rogers. Y la segunda parte cambia completamente a partir del minuto 60. Porque todavía en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el Chelsea tiene 3 ocasiones manifiestas de gol. Un tirocentro a segundo palo de Reece James que saca muy bien el Dibu Martínez. Tiene otro muy buen desborde que no le llega a Garnacho después de una linda combinación entre Joao Pedro y Palmer que cierra muy bien McGinn segundo poste para evitar el gol de Garnacho. Y tiene otra ocasión más en el arranque del primer tiempo. Pero hace las modificaciones Unai. Cambio de Onana en el centro del campo, adelanta a Tielemans, entró Jadon Sancho que entró inspirado y con ganas de entró el Jadon Sancho de comerse, Borussia. claro, exactamente, de comerse a su ex equipo. Nada más le hablan que va a regresar a Borussia Dortmund y se prende otra Sí, vez sí, Jadon sí. Sancho, ¿no? Porque ya había rumores incluso que el Dortmund quería hacer el intento, pero sí, entre Watkins, Sancho y Onana cambiaron el partido. Ese triple cambio, pero además estaba viendo unos datos bien interesantes del Aston Villa, en que concede mucho al principio de los partidos. De hecho, casi siempre viene de atrás. O sea, no nada más es que no tira la portería en el primer tiempo, sino que además usualmente le anotan. Entonces estaba viendo que entre los minutos 0 y 15 solamente han anotado un gol y les han anotado 6 entre el minuto 0 y el 15. Y obviamente del otro lado, entre el minuto 75 y el minuto 90, han anotado 7 y solamente les han anotado 3. Entonces, en los dos extremos del tiempo de los partidos, tienen números muy, muy diferentes. Y además, y aquí les viene una preguntita tipo trivia, a ver si la pueden saber. ¿Quiénes creen que son los equipos que más han ganado puntos desde una posición perdedora en esta Premier League? Obviamente, definitivamente el Chelsea no es. El- El Chelsea es el equipo que más puntos ha perdido estando en ventaja en el marcador. tiene que son la 13 estadística puntos. contraria, ¿no? Exactamente. Este obviamente El pues, Aston Villa debería estar primero. es el ¿no? Aston Villa en primero con 18 puntos. Y ahora sí que, como dicen en el clickbait del internet, nunca creerás quién está en el... A ver, Ponle el micrófono. a ver. Es que vi que uno de los de descenso. Sí. Sí, no es el último. No, es que... no. ¿Es el West Ham? El West Ham es uno de ellos. El West Ham está en 1, 2, 3, cuarto. Es que no, el en Burnley cuarto. remontó un par de veces para ganar, por eso... No, el Burnley no tenía- es. Es justamente, el West Ham tiene 8 y atrás del Aston Villa están el Sunderland con 12 y el Sunderland, Brighton claro. con 11. Y ya atrás del West Ham que tiene 8, que son pues, casi todos sus puntos, es Leeds, Manchester United, Bournemouth y Arsenal con 6 puntos. Entonces sí, lo del Aston Villa viniendo atrás, buenísimo. Y creo que también pues Unai Emery sí nos está diciendo ya como que es uno de los mejores entrenadores de la liga en estas circunstancias, ¿no? Para leer el partido, hacer modificaciones dentro del partido que tengan este tipo de impacto y además también el Aston Villa manteniendo este récord de la expectativa de gol en menos 42 y 2 goles que ponen a Chelsea también en una situación difícil porque ellos también, si no me equivoco, nada más han ganado 1 de los últimos 5 en todas las Yo tengo todas las una teoría. competencias. Para mí corrige muy bien Unai, hace lo obvio, pero se equivoca en el planteamiento inicial. ¿Estás de acuerdo, Sí, Suri? Sí, es que el primer tiempo es un baile, o sea, ni siquiera ni con balón ni sin balón pueden plantar un poco de cara.
Entonces, mucho elogio, incluso elogio de Watkins en conferencia de prensa, pero el planteamiento inicial es para matar a Unai. O sea, no podía sobreponerse a nada. No, contra estaba el Chelsea. jugando en 20, 30 metros. Sí, es sí. que sí era mucha la superioridad y la incapacidad de por lo menos salir ahí a hacer algunos pases, amenazar en transición. A veces a mí lo que me llega a confundir de Unai Emery es que creo que el Aston Villa tiene muchos elementos para rotar. A veces juega Onana, Tielemans, Camará, McGinn, Rodgers, antes que estaba Diaby, que estaba en los extremos, Bailey. Mueve tanto ahí que a veces creo que en estos partidos dice, mira, acá voy a inventarme esto. No le salió. Después corrigió muy bien también porque, a ver, creo que no es solo que corrigió bien, metió a jugadores de calidad. Lo de Sancho sorprendió, evidentemente. Onana está para jugar siempre, o sea, Onana. con el poder físico que tiene. Cómo apretó y cómo robaba ahí en la presión arriba. Y también estuvo muy, muy suelto con la pelota. Recibía y muy rápido se deshacía de la pelota, daba claridad. Yo creo que... Lo de Tielemans, o sea, se habla muy poquito de lo inteligente que es y del salto de calidad. Antes a mí me parecía un jugador de base de la jugada. Ya desde la temporada pasada, que empezó a tener más participación Fue como un media temporadón. punta, estuvo muy bien, muy lúcido, marcando goles, poniendo asistencias, pero su juego se entiende a partir de la hiperactividad. Y lo que no pudo hacer Morgan Rogers en la primera parte, realmente sí lo puede hacer Yuri Tielemans en el segundo tiempo. Que de hecho, en sus inicios en Bélgica sí se le consideraba un media punta, es decir, yo lo comparo mucho con Gibbs White, es decir, esa hiperactividad que tú mencionas, ese recorrido. Luego poco a poco en Inglaterra se fue perdiendo eso. No tiene la técnica ni la dinámica con balón, creo yo, el giro para estar ahí pesado, constantemente. Es pesado. En Exactamente. Inglaterra le criticaban mucho eso, que como que no era muy ágil. En partidos de ida y vuelta no destaca. Exacto, pero luego ya cuando el partido está un poco más abierto, digamos, o están esperando que esté posicionado en esa zona, creo que le sirve muy bien, porque aparte lo decía Memo en algún momento, te sirve en cualquier lado, o sea, va rotando en las posiciones del medio campo y te sirve en la base, te sirve esperando, te sirve lateralizando. Creo que esa es la virtud que tiene, que es inteligente para el siguiente pase. A ver, también estamos diciendo lo de Emery y yo me voy a ir un poquito también con lo de Maresca, ¿no? Porque él plantea muy bien el partido y de hecho, pues sí, puedes ver en la presión del primer tiempo como el Aston Villa, creo que el único caminito que tenía era con Matty Cash, que además estaba amonestado como desde el minuto 30, una cosa así. Buen partido de Garnacho, el primer tiempo de Garnacho Más es o muy menos, positivo. no sé si estoy tan de acuerdo porque creo que con las condiciones bajo las que ya estaba Matty Cash no lo atacó lo suficiente o se tardaba mucho en Pero por ahí decidir. no lo buscaron tampoco Era más tanto. en No, pero profundidad, ¿no? ya Que en el uno contra uno. Ya que tenía el balón, o sea, creo que se tardaba mucho en decidir si lo iba a ir a atacar a desbordar o si iba a echar un pasecito para atrás y se iba a mover. Y creo que pudo haber sido mucho más agresivo y debió haber sido mucho más agresivo porque también Garnacho medio se está jugando el puesto, en mi opinión, con Maresca. Y este partido Pero es luego entró demostración. Gittens y poco o nada. Pero o sea, les- Garnacho pero le decidió estaban muy bien comiendo, en o sea, tres a acciones ver. en donde antes se hubiera fallado el pase. Y cuando entró Sancho y cuando adelantaron a Tillman, aprovecharon justamente el espacio atrás de Garnacho para aventar las jugadas. O sea, si Cucurella venía, apretaba, le aprovechaban ese espacio y hay un pase incluso que echa Camará y que atacan por ese lado. Y no me acuerdo si es esa o es la siguiente la que acaba en el tiro libre de Rogers, ¿no? Que pues para mí... Si se la damos muy bien a Unai, pues también hay que anotarle ya a Maresca que el manejo de partido No, no, malo es el, gusto, madre mía. no es el óptimo, güey. O sea, malo ¿no? gusto falla terriblemente. Que por generalmente ejemplo. es lo que más le Exacto. alabamos A a Maresca, pero ahora no funcionó, ¿no? Incluso el tema de la calidad de los jugadores, o sea, termina metiendo jugadores que... Claro, y Tampoco que son están. varios partidos, ¿no? Como que no le termino de encontrar forma, especialmente los cambios de Maresca en estos últimos partidos, porque creo que no ha sido en beneficio del equipo, ¿no? Y pues en esto sí le estamos echando muchas flores a Unai, pero creo que se combinan los dos factores para que se dé este tipo de partido. Y de nuevo, también mencionemos lo de los balones al área, ¿no? Porque pues finalmente se transforma como en un Bernardo Cueva contra McPhee, en el que en el primer gol creo que el Dibu se concentra mucho en empujar a Enzo a la portería, se desconcentra un poquito y viene el gol, y también en el segundo les remata Watkins en medio del área, en el segundo del Vila. También lo mal o lo fallón que ha regresado Palmer. Estaba viendo, está por cumplirse un año de su último gol en Premier League en jugada abierta, como se llama, que no sea penal. Entonces, pues bueno, eso para las cifras que acostumbró en sus dos primeras temporadas. La primera fue descomunal, la segunda
fue menor en cuanto a estadísticas y aún así es muy buena realmente, pero sí este 2025 fuera del Mundial de Clubes, hay que decirlo como es pobre para Cole Palmer. Se le notó también la frustración porque el director de cámara se iba con Palmer una vez que lo retiró Maresca del terreno de juego y metió a Estevao a jugar como media punta derecho, ¿no? Ahí cerquita de en ese momento estaba jugando en derecha. ¿Sacó a Pedro Neto o no? ¿O lo dejó todo el partido? No, Pedro Neto. Porque antes mira. hay otra modificación, porque mete a Gittens en izquierda, a Gusto lo mete por Cucurella, que eso a mí me sorprendió Que tiene, muchísimo. Sí, que haya metido ahí a gusto, sí, pero tiene tema muscular Cucurella y es duda para esta semana. Pero Sí, lo de algún gusto otro ya de tipo pronto de- lo usa de media punta por izquierda, por otro derecha. tipo de Y aún de- así de su temporada alternativa. no es tan mala. No, a mí me ha de malo gustado, ha gusto. tenido muy buenos partidos, ¿no? Ha cambiado varios, ya sea de lateral o de mediocampista directamente, sobre todo llegando al área, ¿no? Me parece. No, a Pedro Neto lo dejó todo el tiempo. Entonces, al que saques a Palmer, claro, y mete Estevao de Sí, media punta. eso después de hacer 3 cambios consecutivos, cuando mete a Dilap, Gittens y a... ¿Qué a Malo minuto Gusto. es eso? 69. Claro, es que ahí es cuando cambia. Cambia la dinámica y es responde. al 60 cambia a favor del Aston Villa. Luego hay un momento de partido en donde parecía, una vez que el 1-1 estaba y parecía que podía llegar el segundo del Aston Villa, el Chelsea vuelve a tener el control del partido, le baja revoluciones y es ahí donde viene la desconexión de Malo Gusto para el segundo gol de Oli Watkins, que es un doble error de Malo Gusto. Primero en la marca y segundo a la hora de defender el tiro de esquina. Por cierto, Robert Sánchez muy bien últimamente. Tiene mala fortuna en esa salida sobre Watkins, que es un rebote, pero tiene 3 atajadas muy buenas y creo que cada vez ha sido más consistente. Yo diría, incluso quitando el Mundial de Clubes, que fue bueno, que esta es la temporada que más me ha gustado del español. Estuvo a punto de llegar mañana, antes del Mundial de Clubes. Se salvó Robert Sánchez y creo que ahora sí está demostrando que puede ser el titular, que se puede quedar con ese puesto. Partido el martes, esto lo estamos subiendo el lunes en la noche, partido el martes clave en el norte de Londres, en el Emirates, Arsenal ante Aston Villa. ¿El Aston Villa está para pelear? Pues de momento tenemos que decir que sí, porque son 36 puntos de los últimos 39 posibles. Y otro equipo que está en la pelea, Eduardo Zurita, es el Manchester City. Estaba mirando el partido muy temprano y yo decía, es el típico partido que se le puede indigestar, que planteó muy bien Sean Dyche con un 4-5-1 porque media punta de Gibbs White recorría como interior para formar un medio campo de 3. Sangaré está en la Copa Africana de Naciones, entonces se quedaba Elliot Anderson más como medio centro, defendía un poco más a la izquierda Nico Domínguez, Gibbs White caía también para defender intervalo, más los dos extremos que bajaban mucho y el punta, ¿no? que se quedaba. Buen partido de Igor Jesús. Le estaba costando mucho trabajo generar, estaba ganando muchos duelos en ese bloque medio el Nottingham Forest, pero apareció uno de los nombres propios ya de la temporada con gol y asistencia y además estuvo a nada de meterle otro pase fantástico de gol a Foden ya en la segunda mitad, Ryan Cherki. Sí, primero decir que en el primer tiempo no pasaba nada, ¿no? Que era un poco lo que se esperaba por el planteamiento del Nottingham Forest. A mí ese bloque Gibbs, White, Anderson, ya lo decíamos, por el físico, por cómo ganan esos duelos, me parece una certeza competitiva. Y luego Igor Thiago estuvo muy bien todo el tiempo. Igor Jesús. Me estaba gustando mucho cómo el Forest buscaba la jugada más rápida, encontrarlo siempre a él y que él después pudiera pasar hacia alguien más, un poco como la del gol. La jugada del gol me parece muy paradigmática de lo que era el partido y pues creo que ahí... El 1-1, ¿no? El 1-1, el del Forest. Luego creo que ahí lo tenía más o menos controlado, pero luego pues es lo que tú esperas de un jugador como Cherki, que invente cosas que no están dentro del presupuesto. De ahí viene el primer gol del City y luego un disparo que también tiene una técnica muy buena para ponerla donde la pone. Yo se la voy a dar por buena a Memo cuando nos comentó que Cherki es el jugador con la mejor técnica en la Premier League ahorita. Yo creo que sí, después de ver estos partidos. Además es un rebelde. Yo creo que sale del modelo incluso del mismo Pep. O sea, creo que si tú estás preparando un partido y estás viendo cómo se comporta más o menos el Manchester City, el que va a salir de ese modelo, hagas lo que hagas, va a ser Cherki. Y estaba viendo que casi todas las jugadas en las que ha participado para gol
han sido por interior, es decir, nunca por el exterior, en el centro o en alguno de los canales interiores, lo cual se me hace súper interesante porque no son las únicas zonas en las que aparece. A veces entra desde uno de los costados y creo que sí se ha hecho hasta para sus compañeros. Me llama mucho la atención que en el recentro del segundo gol, o bueno, el gol que hace para... Guardiola lo detecta para muy bien. Sí, y usualmente creo que el impulso del central es recentrar como otra vez hacia donde están todos, ¿no? Y ahí como que lo ve y dice, no, papi, toma, te la voy a dejar, pero servidita, porque ya también le deben de tener esa confianza, ¿no? Entonces creo que saliendo él del modelito sí llega a ser el jugador que reemplaza, porque no sé si es esa la intención de Guardiola en un momento, pero lo que te daba Kevin De Bruyne, ¿no? El que de repente te voy a sacar un pase mágico de la nada, te lo voy a inventar, o te voy a inventar un gol como que el que se hizo ahorita para el segundo gol, y ese es, como dicen en Inglaterra, un match winner, ¿no? Pero es que Kevin De Bruyne sí era un jugador que se adaptaba muy bien a lo que pedía el partido y a lo que le pedía Guardiola. Yo ahorita que dices eso, pienso, ¿y si Cherki es el único jugador al que Pep le ha dado libertad? No que se la dé, pero que la acepta, ¿no? Porque no creo que se la dé. De hecho, se le nota incómodo a Pep en algunas cosas que hace Cherki, pero que acepta que le puede beneficiar. Aparte de Messi, no se me ocurre otro que Pep haya apostado por la calidad y esa rebeldía más que por el posicionamiento exacto. Porque incluso Foden y Agüero... en esa conversación, yo creo que Foden no. Yo creo que a Foden lo necesita haciendo lo que cree que puede hacerle en un rol. Ya sea por derecha, es decir, lo coloca en la posición, en muchas posiciones, o lo ha colocado así durante su carrera, pero hacer ciertas cosas. Con Cherki a veces inicia por la derecha, acaba por el otro lado. A mí me da mucha risa la rabona que tira como asistencia para el gol de Foden contra el Sunderland, porque es el tipo más ambidiestro del mundo, no tiene motivo para hacer una rabona y lo hace porque, bueno, así entiende el Fútbol juego. estético. Se divierte y ahora cómo recibe, se gira. A mí me sorprendió porque incluso en la repetición todavía no está claro el movimiento de Reinders y él lo ve. Y eso, por ejemplo, a Haaland le beneficia muchísimo porque ya recibió y ya lo estaba buscando lanzar. Y después algo que comentaba sobre cómo puede contactar la pelota, ya sea en pases, en manipulación del balón, regate o en disparo, con las dos piernas y con cualquier superficie. No es ese jugador finito de técnica que siempre cara interna, el riflazo que metió, el que metió contra el Brentford en Copa de la Liga, que la mete en la escuadra con la derecha, me parece que sí, bueno, actualmente es un jugador diferencial. Es como si le hubieras dado de comer un poquito al Chino Silva, ¿cómo se llama? Más dribbling, ¿no? Como más inventiva, porque creo que ese pasecito final que tiene, sí se asemeja como el que le dio a Reinders, a los mejores momentos del Chino Silva, pero sí tiene esta habilidad que no tenía el Chino, ¿no? Que le hubieras puesto al Chino a practicar con la pierna derecha como 10 años, ¿no? Porque el Chino no tocaba con la derecha nunca. Pero en el aspecto técnico y en esa visión de último pase, ya lo extrañaba. O sea, se están dando más jugadores ahorita más así en la Premier, ¿no? Pues obviamente Wirtz, que ya lo comentaremos, pero a mí me gusta mucho este aspecto de Cherki, y pues ese era el otro que te iba a comentar, a lo mejor el Chino Silva, otro que Pep medio le dio un poquito más de libertad, pero coincidía mucho con el estilo que ya tenía Guardiola, ¿no? De acuerdo. Yo decía lo de Foden también porque, por ejemplo, Foden siendo más media punta, por momentos en este partido, el que rompe al espacio, justo en el gol, es Reinders, y Foden venía a recibir más cerca del medio centro. Bernardo también tiene mucha libertad, pero por la inteligencia táctica. Bernardo de repente te puede caer a banda derecha, luego te recibe atrás del medio centro y delante de los centrales. O sea, Bernardo es muy verso libre para organizar y darle sentido a la posesión. Ya me acordé más o menos como que le podrías dar de comer, como un Thiago Alcántara, ¿no? De que manipula con varias partes del pie. ¿Te acuerdas que recibía y con la planta, que se supone que no es muy ortodoxo y que siempre los enteros te dicen, no recibas con la planta, y Alcántara era uno de los que le daba así? Pero quizás él sí no tenía este pasecito final, ¿no? Porque yo lo recuerdo un poco más atrás en la... Pero te daba el pase largo, Thiago Alcántara. Claro, no, el pase largo, claro giro, que ¿no? sí. Que también con esas recepciones, el cómo movía el cuerpo ya salía fácilmente. Se me fue el punto. Foden y Silva me parece que lo hacen más por ya la intención del equipo. O sea, yo sí veo una diferenciación muy clara entre, por ejemplo, este City y el de Sané, Sterling, que en algún momento hablábamos hace unas semanas. Son dos equipos totalmente diferentes. Ese era,
ocupar espacios exteriores y que luego por dentro pudieran salir los pases adecuados. Es una libertad por dentro, la ocupación de espacios interior de Doku, de Foden, de Cherki. Savinho un poco menos, creo que es más revulsivo por el exterior, pero el City quiere jugar por dentro ahora y que sus laterales, después, por ejemplo, Núñez, sean los que ocupen el exterior. Eso me parece muy Y diferente. si llega Semenyo, ojo porque le va a tener que dar eso. A Semenyo no lo vas a poder pegar a la banda, no lo vas a poder pegar tampoco al centro, lo tienes que dejar moverse y creo que va a ser muy, muy interesante. Es todavía más móvil, más anárquico que Doku. Esa es la siguiente pregunta. ¿Lo necesita realmente el Manchester City a Semenyo? Yo creo que no. Yo creo que lo necesita más el Liverpool, por ejemplo, Sí, en lugar de Gakpo. en lugar de Gakpo. Pero es que el City yo creo que entiende que es el movimiento ganador. Es cierto que ha invertido mucho, pero yo creo que también Guardiola lo ve así por cómo está la carrera por el título. Y yo insisto, yo veo a Guardiola, ahora que han salido los rumores, a pesar de que su contrato termine en 2027, para mí si es campeón acá se va. Para mí va a Un aplicar Ferguson. la de Ferguson. Perdió el trono, ¿no? Ferguson en 2011-2012, donde la gana el City con el gol de Agüero contra el Queen's Park Rangers. Se lo tomó personal, como dicen por ahí. Gana la siguiente con Van Persie. Dice, yo esta la gano y así me voy. Se dice que tomó la decisión ya durante la temporada. No tan planeado, pero yo creo que Guardiola se quiere ir en lo más alto y dice, esta es mi oportunidad. Puede ser. ¿Semenyo necesario o no para el No, City? yo creo que voy más por el lado de que le están quitando una oportunidad a Liverpool que creo que sí lo reforzaría bastante y a lo mejor no lo necesitan tanto, pero sí, digo, tampoco les va a hacer mal tener un jugador de esa calidad, ¿no? ¿Quién sería el sacrificado, Suri? ¿Con Semenyo? Difícil, ¿no? Es que si Semenyo cae bien, yo sí veo ahí todavía incluso un beneficio a Doku. O sea, yo por momento, por madurez, sí vería un Semenyo, Cherki, Foden el día de semifinales de Champions. Yo creo que ahí Doku es el que puede perder más, porque Foden ya está asentadísimo. Cherki, si sigue esta confianza, creo que te reditúa más. Yo con Doku tengo más dudas a veces durante los partidos. O regresa ¿No la sería Pep Roulette. cortarle un o poco regresa... el proceso a Doku? Doku antes Sí, de la lesión en estaba eso estoy de muy bien. acuerdo. O Y sea, otro, de hecho, que sería vendido, porque si llega hay que Savinho. vender. Se dice que Savinho hasta se quedaría y se va a Oscar Bob. sí, Oscar Bob creo que es el nuevo Palmer. Porque quien lo agarre, yo creo que sí, agarra un jugadorazo, ¿eh? No, y O de sea, hecho a mí Savinho se me hace una venta clara. pues cuando lo andaba buscando Tottenham, parece que era el que estaba más cercano. A mí sí se me hubiera hecho un gran fichaje para ¿Sí? Tottenham. O sea, Esta de la- temporada- de calidad, del nivel de calidad al que estaba aspirando Tottenham, o sea, creo que ese era como lo que necesitas. Pero ¿no? de los jugadores del City, a mí es el que menos cosas me dice. O sea, tanto por talento como por eficacia. No sé, me gusta su rol Sí. de revulsivo de estos últimos Entiendo. minutos, pero de titular me parece un bajón para el City, regularmente. A mí me gustaría... es que Oscar Bob me encanta. Sí, Pero ¿cuánto te van a pagar por Oscar Bob? 40. aunque es derecho, ¿no? Por Savinho te van a pagar... No, Bob es zurdo. No, es derecho el ingreso de que es un jugador sí, porque es un jugador hecho en... Canterano. Sí, como siempre el City tiene un montón de ingresos así. Sí, yo creo que máximo Oscar Bob 40. Savinho siempre se 60, manejó que 50 máximo. 50, ahí está 90 y Semenyo cláusula de 65. 65. Pues no es mal negocio tampoco. O sea, ¿no? claro, si separas a los dos, Porque además cualquiera de es- los dos que vendas, Porque además sí es necesario que ingrese cierta cantidad de dinero por el tipo de jugador canterano, pero vaya, sí, o sea, se doler, ¿no? Que empieces a ver a Palmer, a Oscar Bob y a toda la muchachada rompiéndole en otros equipos. o sea, yo soy el Crystal Palace y ahora que Glasner, por ejemplo, pide refuerzos, un mediapunta como Oscar Bob, o sea, pero caería de pie, claro. Para Oscar Bob debe ser un poco frustrante decir del City Claro. al Palace, pero bueno, es un Palace histórico. No, ¿Y qué quiere ser? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Y ahí ¿no? en el City puedes ir a comprar también, o sea, también puedes ir por Trafford, o sea, va a haber una Sí. venta ahí importante. Escuchaba del Crystal Palace, ahora que tocas el tema, que Brennan Johnson era uno de los que estaban buscando para este enero. Yo creo que no va a llegar nada potente, porque Glasner ya se está hablando mucho que no va a seguir en el verano. Entonces, no, yo creo que la directiva del Crystal Palace no le va a poner un fichaje para estos 6 meses. Mejor que ya el que llegue se aguante y vean cómo pueden sacar las cosas. Yo veo más ese tipo de Brennan Johnson que de ir por Oscar Bob, que me parece dificilísimo ahí. Un préstamo tipo Daría West tristeza. Ham. Es El que West Ham necesita reforzarse. Me jode cada vez que veo al Palace.
O sea, porque están físicamente fundidos, Sí. se les lesionó Dani Muñoz. Bueno, ahorita no pudieron con Tottenham. No pudieron con Tottenham. Partido difícil de digerir, te tocó a ti. Pero no, fue. Minuto 75. O sea, el Palace dominó, sin dominar tanto, también porque el Tottenham no producía nada. Pero, y lo decíamos ahí en la transmisión, el problema es ya cómo cierra los partidos el Palace porque está reventado. Y al final, bueno, por darse la buena al Tottenham, que su primer tiempo es una basura absoluta. Sí. Cierra bien el partido. Cuando parecía que iban a sufrir esos últimos minutos, entra Odobert, entra Brennan Johnson, Richarlison, muy buen partido a pesar de 2 goles anulados. Lo hizo muy bien, mucho sacrificio. Y cerraron bien, cerraron muy lejos de su arco y sentenciando el encuentro, pero... Falta de energía del Palace, está clarísimo. Sí, no, no sé. Al pobre Mateta lo ves ya físicamente. O sea, dicen que está medio lesionado. O Sí, sea, sí, que yo está los tocado. reportes... Que tía mejor, ¿no? O sea, los poquitos minutos que entra, ya el último mes, yo veo en Nketiah ya incluso para dudar de Mateta algunos partidos. Es que Nketiah también está jugando porque no está Ismail Azar, que está con Senegal. Luego Jeremy Pino, pues obviamente estaba en un nivel alto al comienzo de temporada y luego dice, bueno, ¿con quién me asocio? ¿no? Está jugando todo. Sí, También. exactamente. El Arsenal. Toca hablar del Arsenal rápidamente. Otro partido en donde el Arsenal pudo ganar cómodamente y luego termina sufriendo por algunos tramitos. Bukayo Saka sigue siendo decisivo. David Raya hace la tajada de la temporada. Problemas con Calafiori en el calentamiento. Dice Arteta que no es un tema mayor ni mucho menos. Pero ¿qué le está pasando al Arsenal que a nivel generación produce lo suficiente? Le está faltando contundencia, manejo de partido. ¿O por qué sufre cuando no debería de sufrir partidos como el de Crystal Palace en Copa de la Liga? Que el primer tiempo es para mí 4-0, tranquilamente, es un partidazo los primeros 45 minutos. O ahora contra el Brighton. Y siento que es tímido en la contundencia en el área. O sea, como que es como este chavito que llega a la cancha, juega muy bien, o sea, lo ves aquí finito, recorta, entra al área. Odegaard, eso sí, Odegaard. No, gran media cancha. O sea, yo creo que y me imaginé que te iba a gustar, ¿no? Con Subimendi, Merino por ahí adelantito, Sí. y Odegaard, muy, muy españolito también. Pero es imposible que juegue esto porque Rice Claro. es el rey del mambo ahí al lado de Claro, Subimendi. pero ahora tuvo que ayudar en otra función, ¿no? Pero dicho esto, o sea, te digo, creo que es como este chavito que llega, juega muy bien, muy buen toque, la pone en el ángulo si desea, pero ya cuando empieza la presión del partido, como que no es que se oculte, pero no tiene esa contundencia, esa malicia. Ya habíamos acusado al Arsenal en otras ocasiones de no tener malicia y creo que hasta cierto punto lo dejamos de hablar porque habían sacado como todas estas artes oscuras, que pues para eso sí necesitas cierta malicia. Así han sido sus goles, o sea, vuelve a anotar un autogol el otro equipo Sí, en este corner de Rutter. Rutter. Pero aún así creo que el partido los están llevando a estos extremos porque en muchas oportunidades que tienen adentro del área es como, pero pues pégale ya, pégale con fuerza, o sea, mete el cuerpo y pégale con fuerza, ¿no? Jokeres ahí medio mete el cuerpo, primero oculta, echa un pasecito para atrás, se vuelven a asociar y se quieren meter, ahora sí que como dice el tío Vegeta, se quieren meter caminando. Pues en muchas ocasiones parecería que el Arsenal es así y hay muchas veces digo como, pues ya tienen posición de pegarle, necesitas pegarle, pero pégale al arco. Pero esa malicia se supone que la ficharon con Jokeres. El problema es que Jokeres ni siquiera se pone en posición de remate porque está lento, está... Jokeres es titular por el tema de lo que pagaron por él, porque hay una presión, ¿tú crees? Yo creo que sí, y porque claro, en el área puede tener cierta presencia. De hecho, sus goles esta temporada, hay un par de penal y 3 o 4 muy feos, cazando un rebote y empujándola, Sí, que, sí. que también tiene su valor, pero yo creo que más a ver si dentro de ese ataque posicional donde hay tan poquitos espacios dentro del área, le cae algo, pero ofrece realmente poco. Y para mí es la muestra fehaciente, la muestra más representativa, lo hemos dicho hasta el cansancio, de que con los goleadores, más que ver las cifras, hay que ver cómo logra esas cifras, cómo son sus goles. Claro. Más siendo en una liga como la Liga de Portugal o la Eredivisie. Entonces, si te ponías a ver sus goles, era muy superior a los rivales atléticamente, casi todo en carrera larga, y eso, trasladarlo a la Premier, era prácticamente imposible. Para mí se veía cantado que le iba a costar. De hecho, acá, bueno, creo que ustedes lo tiraron como decepción de la temporada.
O sea, porque... Expectativa de gol, nada más rápido. Ah. 0 del Brighton en la primera parte. O sea, lo estoy corroborando ahora que le robé el teléfono a Zurita. O sea, porque decía, el primer tiempo es de 4-0 contra el Palace. Bueno, este también era Sí, sí. tranquilamente para golear, ¿no? ¿Y cómo te cambiaría, haciendo la comparativa con ese Atlético de Madrid, pero cómo te quedaría un tipo Diego Costa de delantero, ¿no? O sea, un tipo, Bueno, es es que- más, ni siquiera te voy a tirar un Diego Costa, te voy a tirar uno un poco más abajo y quizás con no tanta malicia, pero con bastante corpulento, probado en Premier, Álvaro Negredo. ¿No? Te bajaba todo y tenía esa presencia. nada y de tenía decir esa- Roberto Soldado, No, este güey. no, pero a mí me gustaba mucho Negredo en esas disputas Sí, sí, porque, sí. porque siento que te daba eso que el Arsenal a veces no tiene, que es ese colmillo de delantero que está Para mí molestando al sobrepagaron central. por Gyökeres y lo Sí. hemos platicado muchas veces. Pero- y cuando esté bien Kai Havertz, si recupera su nivel futbolístico, para mí va a ser un ataque mucho más fluido Y con quizás- Havertz poniendo de frente a los que vienen de atrás. Y ojo a lo que puede ser Gabriel Jesús, atacante de banda. De Yo hecho, lo tengo de hecho, clarísimo. Yo ya sus minutitos que de Gabriel Jesús ya me dicen más cosas que todo el partido con Gyökeres. Y eso que a Gabriel Jesús le falta ritmo, le falta esa corpulencia, pero ya te da más dinámica para Él sí el es, ataque él sí del es un poquito Arsenal. más malicioso, por ejemplo. Sí, 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 sí. Él sí tiene un poquito más eso, porque no necesariamente tiene que venir del centro delantero esa Dicen esa que malicia, Gyökeres ¿no? es más malo que malicioso, no algunos, no. Lo leí, ¿eh? Un tipo malo, o sea, a veces no sé si un Vinicius, irme a tan extremo, porque no sé cómo vendría en ese ambiente del Arsenal, pero sí, en estos partidos creo que esa es un poquito mi respuesta al por qué no se van con comodidad. O sea, si estás generando tantas oportunidades, si tienes los partidos en cierto punto donde ya deberías de estar 3-0 y volteas y en 10 minutos ya estás medio pidiéndole a Raya, oye, sácamela del ángulo porque si no se me empieza a venir la noche, creo que allí sí hay un problema, ¿no? No sé si un problema de reclutamiento, porque tienes a Gabriel Heinze ahí en la banca, ¿no? O sea, ¿qué más malicia necesitas que esto? Pero es a la hora de definir, ¿no? Y ya te están pisando los pies. O sea, justamente este partido contra el Vila que se va a jugar podría poner bien en jaque la posición del Arsenal, porque donde pierdan los alcanza el Vila y a ver qué pasa con el resultado del City. Pero, a ver, el Arsenal vio cómo Ekitike se movió a Liverpool, vio cómo el United fichaba a Sesco, que bueno, está haciendo tampoco... Y Højlund está haciendo Højlund goles bien, en el Napoli. Pero güey. tenía una baraja de la Sí, cual sí. elegir o decir, me vuelvo loco por Osimhen, ¿no? Y gano la liga, aunque de pronto en el vestuario no sea lo mejor, pero tuvo de dónde escoger y creo que escogió con argumentos en mano, lo podemos decir, al delantero más limitado de todos los que tenía para escoger. Lo de Raya, solo decir, ahora que Pickford no anda tan bien, que Matt Sells, que estuvo muy bien la temporada pasada, de hecho hasta ha perdido ahí titularidad en el Forest, que no hay un portero que esté con un rendimiento tan consistente y tan alto. Para mí hoy en día David Raya es el mejor portero de la Premier League, con cierta diferencia, y estaba por ahí leyendo a aficionados del Arsenal. Raya ya puede ser considerado el mejor portero que ha tenido el Arsenal, por lo menos. Desde Seaman o Lehmann. Por lo menos, sí, lo que ellos llaman la era Emirates, es decir, de 2006 a bueno. la fecha, en 20 años, pues sí, sin duda alguna es el mejor. Y rápido, el primer gol del Arsenal viene de un pasecito de Verbruggen al centro, ¿eh? No a corto, pero así a media distancia. Sí, sí. El cáncer del fútbol, ese pasecito. Yo había hypeado a Verbruggen la última. No, semana. y está bien, pero ¿para qué tiras ese pasecito al centro con toda la presión del Arsenal viniendo encima? Pues quedas en esa posición porque ya Saka entró casi mano a mano. Otro equipo que sufrió fue el Liverpool, que lo tenía controlado, digamos, al medio tiempo, porque estaba ganando 2-0. Tenía la posesión, no estaba avasallando el arco del Wolverhampton, pero sí había tenido un remate al palo de Ekitike, un par de aproximaciones más. Viene el primer gol, desborde de Frimpong, traza diagonal, encuentra a Gravenberg, y luego el segundo es de pase de Ekitike a Florian Wirtz, que por fin, asistencia ante Tottenham, ahora gol ante Wolverhampton, ya está demostrando en cifras o trasladando a cifras las buenas sensaciones que había dejado las últimas semanas, porque creo que se le estaba criticando de más a Florian Wirtz. ¿Y no lo ves también un poquito más mamadito? O
sea, un poquito Que más compite mejor en fuertecito. los duelos. Sí, o sea que ya creo que ya está comiendo mejor. O sea, físicamente sí lo veo mejor. Ya es un poquito más centrón, resiste el golpe. ¿No es adaptarse también al ritmo de una liga distinta? Pero, o sea, si comparamos con el principio, sí lo veía como tipo Eric Lamela, ¿no? Así más intentándose pasar como con flaqueza, como digo yo. Y ahora sí ya veo que aguanta el contacto. O sea, el movimiento viene precedido de un contacto, va y busca el espacio entre los dos centrales y perfectamente lo encuentra, ¿no? O sea, creo que también eso le ha dado, pues, la confianza para empezar a decir como, no, pues sí me la rifo. O sea, es que pégame, aguanto el contacto y creo que eso le ha dado para, pues, que ya estos dos partidos, a mí se me está gustando, me lo recomendó el señor Bitácora en el Fantasy, como que al principio no le creí, dije como de, no sé si me convence porque pues no está tan barato. Cuesta pero, como 8, ¿no? Sí, cuesta creo 8.1 y no, ahora ya no se me hace tan mala opción porque también creo que el Liverpool está cliqueando, no sé si decir le benefició que se fue Salah o que no está Isaac, no sé si sea así, aunque están, según yo, invictos y desde que no juega Salah. Pero sí le veo un poquito más. Son 4 triunfos, 2 empates, 0 derrotas en los últimos 6 para el Tiene Liverpool. calendario más o menos favorable. También por eso en Fantasy como que hay gente volteando ahí a ver a Liverpool. Viene Leeds y luego Fulham de visitante antes de visitar al Arsenal. Y ahí se ve, como en este partido, en esta serie de partiditos, en esta mejora de forma de Liverpool, pues que sí va a ser el Liverpool de Florian Wirtz, ¿no? O sea, también es ese, creo, un poquito el mensaje que Y ya se encuentro le de ve todo esto. en el lenguaje corporal al Eso. Wirtz de Leverkusen. Eso es, y creo que también tiene que ver con estar fuertecito, o sea, con la confianza sí te la da Échale el, bachoco, el chavo. físico, claro, o sea, pónganse a comer bien para esta liga porque no, ya vieron al principio que no es para débiles, lo mismo con Xavi Simons, al principio también le costaba esto y creo que ya hemos visto Y más ahorita videitos. también, güey, pues si ya ni está jugando. No, pero hubo dos expulsaron. partiditos, uno contra Chelsea que ya después lo sacaron un poquito del juego, pero que ya se veía un poco más centrón, o sea, vaya, creo que sí hay una diferencia en el juego de Wirtz especialmente, ¿no? Que creo que es lo que más le rescato a este juego de Liverpool, porque también se empezaron a complicar hacia el segundo tiempo. No me encantó el cierre de partido y el manejo, todavía hay ciertas cositas, ¿no? Son 12 goles los que ha recibido el Liverpool en acciones a balón parado. Eso preocupante, por eso se mete al partido del Wolverhampton, que ya está arriesgando mucho más, ya no tiene nada que perder. Pero por lo menos se ve la personalidad. Estamos desahuciados, Sí. pero vamos a competir. Yo por eso creo que le van a competir de cierta manera al United, es decir, no va a ser ese... Abre el paraguas, Memo Navarro. La maldición de por Memo si Navarro. continúa. No, yo creo que ahora sí ya va a terminar esa maldición, pero ese partido a inicios de diciembre contra el United precisamente, que es de lo peor que le he visto a un equipo en Premier League, por lo abierto que estaba. Sí, en el Molinó. En el Molino, que pudieron ser 8 o 10 sin problema. Ahora veo un equipo un poco más ordenado, pero que también toma más riesgos en ciertos momentos. No va tanto a tema del Wolverhampton, que no ha sumado muchos puntos, pero quería comentarlo con el tema de los recién ascendidos. Antes de llegar a la primera mitad de la temporada, los recién ascendidos, hablando de esto porque se van a salvar, Leeds y Sunderland aparentemente, los 3 recién ascendidos ya tienen, antes de la mitad de la temporada, más puntos que los 3 recién ascendidos en la temporada pasada completa. Brutal. Ya tienen 60 y los recién ascendidos, que además descendieron de inmediato, tuvieron 59. Entonces, bueno, eso más lo pobre que ha sido el Wolverhampton en cuanto a juego y en cuanto a números, pues bueno, los tiene muy, muy lejos. Es que de el salvarse. Leeds, por ejemplo, en el segundo tiempo contra el Sunderland, era para ganarlo. De visitante, ¿no? En el Stadium of Light. O sea, era para que lo ganara el Leeds. O sea, a mí me parece muy meritorio desde el cambio de sistema a 5-3-2. Y ahora tiene que cambiar Farke al inicio porque se lesiona Rodon. Entonces ese 5-3-2 ya cambia otra vez a 4-3-3, entra Tanaka. Que de todos modos, al salir con el balón, aunque fueran 3 centrales, Rodon iba con el lateral derecho. Sí, sí. La verdad es que un equipo Trabajado. interesante, el Leeds, sí. De acuerdo. Ya para ir cerrando, el United le ganó al Newcastle el fin de... No fue el viernes, ¿no? El viernes. Claro, no, ahí nos recibieron en el Duke of Lisbon, el fan club. ¿Cuál es la cuenta del fan club oficial? Es Man United. Mira, me acaban de hacer una story en Instagram. Ah, sí. De... No, ya es un viejo conocido. No, por mi racha negativa con el United, que a ver si ya se rompe. Man United, Man UTD,
México en Instagram, Ahí ahí está. para que vayan a seguirlos. Del Red Army, ¿no? Hubo rifa ahí en el Duke of Lisbon, fue la reunión de fin de año, nos invitaron, les agradecemos y pues les dimos un poquito de suerte porque... Dorgu se convirtió en Cafú, ese partido que lo juega de extremo. Extremo derecho, teníamos la duda en el primer tiempo Sí. si era extremo, si no era extremo, al final era un 4-2-3-1, Mount atrás de Sesco, por la izquierda arrancaba Acuña, evidentemente iba mucho hacia adentro, pero cuando replegaba era Sí. claro que Dalot estaba largo. en la banda. Dalot largo en la derecha, Shaw por la izquierda. Entonces, bueno, creo que el United hace un buen primer tiempo, el segundo rehuye ya a salir de su propio campo, clava una línea de 6 a Morim, ¿no? O sea, 4 defensores. 4-4-2, pero era como 6-2-2, ¿no? Era Dalot y Dorgu de extremos, Fletcher que vuelve a entrar por Mount que se lesionó. ¿Larga duración la el lesión doble de Mount? pivote. Me parece que no, pero no estaría en teoría para mañana. Y ya no salieron. Hay mucha gente que incluso critica la manera en que se defendió el United por media hora ya metidos en su arco. A mí no me disgustó tanto la manera de intentar meterse en el partido del Newcastle porque sí hubo 2 o 3 triangulaciones que terminaron en ocasión clara. Es decir, no mandaron tantos centros, no se volvieron locos. Lo que sí decepciona es otra vez un resultado malo fuera de casa. Y el ya manejo es del partido una de constante. Amorim también. Sí, sacando a Casemiro que hasta decía, a mí me vas a sacar si tenemos aquí el cuchillo Alisandro lo entre saca los al final dientes. también, como raro. Claro, por Fredrickson, cuando dices, si ya Lisandro jugó 87 minutos, que termine el juego. Y lo otro es solo que quería decir del Newcastle. Lo que me decepciona un poco de Eddie Howe, a ver, tienes contra las cuerdas al United, deja a Wissa y a Voltemade juntos, algo diferente, es hombre por hombre todo el tiempo y creo que ahí se llega a convertir en un equipo Muy rígido, predecible. de acuerdo. Aiden Heaven, gran central, ¿eh? Ahí hay muchísimo futuro. Yo lo puse en mi Twitter que... Ah, hay pensé que un en su par de fantasy clubs. dije, No, qué animado. Que por ahí no se me hace mala idea. Yo Se metí puede a estirar Dorgu, ojo. yo también Yo metí a Dorgu en el fantasy. A Dorgu Bale, pero también a Eden Heaven, que me recuerda bastante al primer Río Ferdinand, aquel del West ya, Ham. ya. Ah, sí, Ay. está muy emocionado. No, en términos, o sea, el del West Ham, además no me estoy yendo ni siquiera al de Leeds, ¿no? Se o fue sea, al cielo, al paraíso que se fue Leo. No, tampoco, porque ese Río del West Ham tenía como este movimiento de cadera muy bien para salir, el pase vertical siempre por abajo hacia adelante, rompe bien las líneas, como muy tranquilo en posesión, o sea, creo que esa seguridad habla muy bien de él y para la posición es importantísimo, entonces creo que sí es un jugadorazo futuro, ojo como dicen, ojo con Eden Heaven. Ojito, pero también lo de Dorgu, increíble, yo casi me paro a aplaudir, sí quiero decir, cuando vi que era una línea de 4, porque ves la alineación. Incluso con todas las ausencias que había, todas las situaciones que hay, decías como, no puede ser que ante esta situación todavía vayas a insistir y vayas a poner una media de Casemiro Ugarte, te van a pasar por encima, en especial una media como en el Newcastle, pero creo que sí aprendió bien del partido pasado, el partido pasado en especial en Old Trafford, que creo que fue 2-0 a favor del Newcastle, por el tipo de presión que le puso esa vez, cómo le comió por las bandas, y entonces dijo, no sabes qué, entonces ahora sí vamos a poner una línea de 4, e incluso el Newcastle al principio, Aaron Ramsdale hace como, me duele la patita, para que vayan, lo curen, y se reúne Eddie Howe a todos y les dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar el plan de juego porque por primera vez tienen la línea de 4. Me gustó para el primer tiempo, pero de nuevo, sí, lo de los cambios de Amorim, es que nunca ha habido un cambio de Amorim que yo ya digo, qué buen cambio. O sea, se ve que sí va a cambiar el destino del partido. Esta vez tampoco había tanto. No, o sea, pero era no cambiar, güey. pero Es igual, una exacto. tendencia, o sea, siempre pasa Claro, lo pero mismo. ¿para qué sacas a Lisandro Martínez, que lo tienes como capitán casi al final del partido? O sea, no sé, creo que sí hay ahí varias deficiencias que no sé qué es lo que ve Amorim, y a veces pienso que en este tipo de partidos es más a descrédito del rival, porque justo el Newcastle, pensando en que el Newcastle ahorita para anotar un gol de visita va a tener que sacar casi del archivo, ¿no? Porque lleva toda la temporada sin hacer goles de visita y tampoco tiene, pues, para animarse, para decir, pues pon una doble punta tú también. O sea, si ves que el otro equipo te saca uno de sus mejores centrales, pone un chavo, pues métele también un malicioso que les pueda hacer un poco de caos o le pueda generar un poquito más de desorden atrás, ¿no? Entonces ahí sí me quedó un poquito de ver el Newcastle con esa lectura de la sensación del partido, porque era lastimable este United que, a pesar de que ahí sumó, no se me hizo que fuera como...
Por las bajas yo creo que hay que darle mérito al United. O sea, tenía que sobrevivir, el Newcastle es un equipo fuerte. Ese partido, el 2-0 que dices la temporada pasada, es un baile tremendo. De hecho, saca Circe al 30 y se va abuchado de que le pasaron por encima. Creo que Circe también entró en este... No, mal. Pero yo no sé si creo que tiene sobrevives. O sea, invitas a que el Newcastle, aún sin ser un equipo que contra bloque bajo te termina generando las que tú dijiste. Sí. Entonces, a mí me cuesta verlo. Yo a United siento que los planteamientos iniciales, los primeros 20, 25 minutos, sobre todo si anotan, es un buen tramo de juego. Luego ya el segundo tiempo sé que siempre se le va a venir encima el partido. Eso me cuesta con Amorim en el manejo del partido. Y es momento importantísimo para la temporada. Es para saber si de verdad van a pelear por Champions, si de verdad tienen algo más, porque viene Wolverhampton, viene Leeds, viene Burnley, después Copa de la Liga. Ya Leeds no sabemos si es fácil. Bueno, Ojo, sí, los claro, y últimos- además es derbi, entonces, Sí. tiene mayor implicación, pero es el momento que tienen que aprovechar. Lo que no aprovecharon contra el Bournemouth, West Ham, Everton, todo en casa, tendrían que hacerlo ahora. De acuerdo. Después vendrá derbi de Manchester, entonces, bueno. Y lo de Amorim, rarísimo, ¿no? Se aferró siempre a su línea de tres centrales y ahora dice que pues, ya se dio cuenta que va a ser muy difícil. Entonces, o sea, está bien que corrija, pero siempre defendió no hacerlo y ahora ya está diciendo, no, es que yo no quise cambiar porque si no los jugadores como que lo iban a ver frágil, ¿no? Como que lo iban a ver que este cambia de opinión, este no se mantiene Se en sus casa con ideales. la suya. Claro, este no nos complica las cosas, no nos exige, entonces me voy a mantener así para que vean que soy fuerte, que soy duro. No entiendo. Hay cosas que no entiendo en las Espérate a que declaraciones de regrese en Amorim. Bumo de la Copa Pero- Africana de Naciones y que Bruno esté bien. Es que espérate, imagínate ser Bruno, está en este partido desde la banca y dice, ahora sí ya pusiste tres en medio, ¿no? Igual ser Maino, decir tú también estoy lastimado y ahora sí pusiste tres en medio, o sea, ya es, o sea, un tipo de colmo que medio no se puede entender porque si me preguntas, varios de los últimos goles que le han hecho al United en los segundos tiempos vienen precedidos de algún espacio que ha quedado en medio que quizás si Bruno no estuviera o no fuera Bruno, que tiende a ir más a la ofensiva, podrías evitarlos, pero pues que quieres estar de necio poniéndolo en esa posición y ahora tienes esta posibilidad y dices, no, pues ¿sabes qué? Ahora que no está Bruno y que nada más está Ugarte y Casemiro, ahora sí voy a poner tres en medio. No, Si por hubiera favor, estado hermano. Bruno, ¿qué pasaba? Y esa es una Porque excelente igual y no hubiera pregunta. estado Ugarte y jugaba Bruno en doble pivote. Y puede ser que hubiera pasado casi una calca del partido anterior. O sea, no sé si va más motivado por eso, que yo es lo que interpreto, o si realmente dijo como no, sabes que si voy a poner Casemiro Ugarte sí va a haber una tragedia y sí me voy a meter en un problema, ¿no? Y lo de Mount, la típica lesión de Mount, ¿no? O sea, empieza a jugar bien y lesión de Mount. De acuerdo. Pues bueno, con esto llega a su fin el capítulo del día de hoy, con todo el resumen de la jornada 18 en la Premier League. Gracias a todos los que se suscriben, que le dan like, que sobre todo comentan aquí abajo en la cajita de comentarios. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Obviamente hay jornada de media semana. Nos veremos hasta el siguiente lunes. Gracias, pásenla bien. Bye bye.